El cartel paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Tus miedos más profundos se hacen realidad. Desde este momento, se abren las puertas del más allá. Comienza el cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. Bienvenidos al cartel paranormal de la Mega en esta noche de miércoles. Es 5 de abril del año 2017. Qué bueno poderlo saludar a usted en esta noche o en su día. Para muchos, la noche es el día. A usted, amigo Taxibris, un abrazo muy grande. A usted, amigo guardia de seguridad también, militar, vendedor de comidas rápidas que anda por ahí. A usted, amigo, que pronto está por ahí reciclando. A los del aseo, un abrazo muy grande de parte de Roberto Blanco, Edwin Robles y yo, Dani Tres Palacios, que los acompañamos siempre en el cartel paranormal. Antes de saludar a nuestro invitado, como viene visitándonos los miércoles, pues saludando al viejo Robles. Robles, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, viejo Tripas, Robertico y Monseñor, una noche más en el cartel paranormal. Muy bien, por aquí alguien estaba preguntando, me voy aquí bastante ahorita en el cartel normal su teléfono, Robles, que necesitan una consulta suya para la limpieza de una casa y los fantasmas y todo eso que usted hace cuando claro que sí. lo contratan, pero me decía cómo es el número y no me atreví a darlo porque no me lo he grabado. ¿Cómo es? Mi número es el 301-675-0222, 301-675-0222. Muy bien, ahí está. Para que llamen a Roles cualquier tipo de consulta paranormal. Bueno, Roles, ¿cómo me le fue? Bien, viejo Tripas, ya preparándonos para la Semana Santa, el especial, y pues muchos enigmas. Pareciera que la religión, el cristianismo, históricamente tuviera más enigmas de lo normal, y eso hace que la Semana Santa también se convierta en una semana inexplicable. Bueno, dijo usted especial de Semana Santa, oído esto. La Semana Santa para algunos es una semana de recogimiento, de oración, de encontrarse con sus creencias, pero también es una semana llena de misterios. Y es por eso que estaremos hablando de las cosas ocultas y extrañas de la Semana Santa. Especial paranormal del cartel de la Mega, domingo 9, lunes 10, martes 11 y domingo 16 de abril. Te aseguramos que no podrás escuchar este programa solo. Semana Santa Paranormal. Este es el cartel paranormal de la Mega. Pues ahí está el especial de Semana Santa para que no se lo vayan a perder. Bueno, Roberto Blanco en la producción, ustedes que siguen opinando en nuestras redes sociales, con el numeral de esta noche, Escucho la Mega. Quiero saludar al Monseñor Andrés Tirado, que algunos miércoles cuando el hombre puede, pues viene y nos cuenta, nos echa el cuento de algo relacionado con la iglesia. Y es chévere porque a veces nos da como pereza ir a esos libros que a veces ni entendemos, o la historia así del profesor Harta, esa cátedra que uno dice, uy, ¿cuándo termina? Pero el padre lista unos temas chéveres que nos llaman la atención, que muchas veces hemos oído pero realmente no sabemos. En la Semana Santa, en el especial, el padre nos acompañará un par de días, en el otro serán los oyentes los encargados de opinar acerca de la Semana Santa, qué conocen de la Semana Santa, qué opinan de Jesús, de su muerte, de los apóstoles, de la resurrección. Entonces se oirán buenas historias basadas en Semana Santa. Y hoy hemos invitado al Monseñor y ha traído un tema buenísimo que yo creo que desde chiquito hemos oído, pero muy pocas veces hemos profundizado en él, como en la mayoría de los temas de la religión. Eso me atrevo a decirlo. Muchas veces conocemos los nombres de los protagonistas de la historia de la iglesia, pero no hemos ido a los libros, no hemos investigado y nos quedamos en lo que nos cuentan. Y uno de esos temas es Noé. Creo que muchos han oído el arca de Noé. Y que lo que nos han contado, ¿no?
que de pronto había por ahí un señor y venía como un diluvio y le dio por construir un arca y meter algunos animales en ella, y se vino el diluvio y él sobrevivió con su arca y con muchas de las especies. Luego el diluvio se fue y por eso no desapareció ni el hombre ni los animales. Podría uno hacer ese cuento así como lo acaba de echar, que muchos hemos oído eso. Pero yo le pregunto a usted, ¿quién era Noé? ¿Si fue cierto lo del arca? ¿Dónde vivía Noé? ¿Cómo se enteró de que venía el diluvio? ¿Cómo hizo para meter tantos animales en un arca? Entonces todo eso es buenísimo, que aprendamos un poquito para que la próxima vez nos digan, oiga, ¿usted conoce eso de lo del diluvio, lo del arca? Claro, yo lo vi en el cartel paranormal y lo contó el padre Andrés Tirado, buenísimo. Entonces de eso vamos a hablar en esta primera hora, o si el padre se excede un poco más, pues le daremos tiempo, como habitualmente lo hace, ¿no? Pero es que prepara muy bien los temas. Entonces luego de esto, si ya el padre termina su historia de Noé, pues entraremos en las historias paranormales, y si entramos en las historias, pero la pregunta que yo le hago a usted en redes sociales, ya, sin haber oído la historia del padre, solo lo que usted ha oído del arca de Noé, y que creo que es lo que yo acabo de decirles, ¿usted cree en el arca de Noé? Esa es la pregunta para usted en redes sociales, y lo que puedan aportar sobre Noé lo dicen, pero ¿cree usted en ese cuento en el que nos han contado así, de ese señor que construyó un arca, salvó animales, sobrevivió a un diluvio y ¡fum! Y así no desaparecieron las especies? ¿Cree usted? ¿Qué opina del arca de Noé? Con el numeral Escucho la Mega. Pueden opinar ya mismo. Muy bien. Monseñor Andrés Tirado, buenas noches, ¿cómo me le va? Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga, un saludo muy especial a todos los oyentes, aquí a su santidad Edwin primero, su santidad Daniel primero, y acá el otro que no me acuerdo el nombre, pero saludos Roberto, también. No, y claro, como me tomo la palabra y me acuesto en ella, según Daniel. No, señor, no diga eso. Le presento a Roberto Blanco, monseñor. Doctor, Señor, ilustre. bendición, bienvenido. Eso, bendiciones, camarada. Qué triste. Bueno, vamos a hacer lo que le encanta a Daniel, que es la introducción de la introducción, ¿no? Vamos a hablar de Noé, los animalitos. Qué bueno eso, porque lo que yo decía, muchas veces nos cuentan el arca de Noé y uno dice, sí, un señor que se construyó para un arca como en madera y salvó animales, salvó no sé si más gente o solamente él y su esposa, y ¡pum!, sobrevivieron al diluvio. Pero si es cierto, no es cierto, ¿cómo fue el diluvio? ¿Quién se enteró? Antes del diluvio el planeta era diferente, después del diluvio cambió, existían los continentes. Bueno, mejor dicho, no sé el padre que nos traerá en este cuento, pero a mí me llama muchísimo la atención porque chiquito me acuerdo que en el colegio, en clase de religión, a uno le hablaban del arca de Noé. Y lo que hoy, después de tantos años, me acuerdo es ese pedazo que les acabo de contar. Sí, Noé salvó, ya que si creí o no, eso va en cada quien. Pero ese es el cuento, un resumen. Pero a los tuiteros y a los que están en Instagram, ¿quién es Noé? ¿Y qué opinan del arca de Noé? ¿Creen en esto o no? Bueno, monseñor. Y bueno, pero antes a Roles siempre le hago la pregunta, y Roles, puntualmente, ¿usted cree en esa historia del arca de Noé? Bueno, creo porque tengo una teoría totalmente diferente a la teoría, digamos, ortodoxa, la teoría básica del arca de Noé, ¿no? La historia que se narra en la Biblia. Para mí, y no sé, para algunas personas, era una nave extraterrestre. Puede sonar chiflado, loco. Pero ¿dónde estuvo Noé? Sí, sí, sí. O sea, en el mismo Noé sí cree. Sí, 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 claro. Lo que usted no cree es en el arca que flotó, claro, sino que una nave se lo llevó a animales. No, recogió muchísimas especies de animales, no recogió a todo mundo. Y a él. Y a él mismo con su familia y chao. Y sobrevivieron y en el diluvio también cree. Sí, o sea, creo... O sea, lo que usted no cree es que haya sido un arca sin un ovni. Sin un ovni, y que no haya estado en el mar, sino que haya estado en el aire. O sea, exacto, los recogen y se los llevan. Sí. Y luego después vienen y los dejan. Exacto. O sea, en vez de haber sobrevivido en un arca, usted cree que fue una nave. Sí. Y no un arca. Total. Pero sí cree en el diluvio, cree en Noé y todo. Sí, claro. Ok, claro. Bueno, la hipótesis de Roles, usted cambia el arca por un ovni. Sí. Sí, no, total, porque hay muchos versículos, pasajes de la Biblia, en las que incluso misteriosamente desaparecen estos patriarcas posdiluvianos, incluso posdiluvianos, o sea, antes del diluvio y después del diluvio,
y también se habla de una raza superior llamada los Nefilim, que eran gigantes. Entonces son muchísimas cosas fantásticas que vienen, obviamente con el mayor respeto del mundo, con el mayor respeto a Monseñor, que obviamente tiene totalmente cimentada su creencia y sus teorías, pero pues obviamente también esto ha sido a base de lectura de libros, no es porque yo aquí me lo estoy inventando, porque alguna vez escuchaba en una interpelación muy cómoda, muy chévere, a un científico diciendo que él podía colocar la Biblia en un computador y transformarla en la historia de Caperucita Roja. Mire lo que dice Félix Rentería, referente a lo que usted decía, Génesis 6:4, Sí. y dice esto textualmente: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, es que ese es un tema más, otro tema. Hoy vamos a hablar de muchos temas correlacionados que se entrelazan entre sí, ese es el problema. Pero padre, tranquilo que le quedan 5 minutos, no mentiras padre. Sí, ahí me está corte. Ni más faltaba. Entramos en el tema del Arca de Noé con el Monseñor Andrés Tirado, lo pueden seguir como @Padre Andrés en sus redes, y en YouTube lo encuentran como Monseñor Andrés Tirado, igual ahorita les da líneas y todo por si quieren contactarse con él. Pero bueno, Monseñor, estamos listos para que nos eche el cuento, la historia de Noé. Bueno, esta cuestión es mucho más compleja de lo que se piensa. Y no se preocupe, no me mire así rayado, don Edwin, que ahorita lo cojo, le pego su levantada para que sea serio. No, mentiras. No, está bien, todos los pensamientos que se puedan tener y teorías y especulación sobre estos temas son importantes. No podemos basar nuestra fe en solo aproximaciones, digámoslo así. La fe es algo muy personal, algo muy íntimo, donde nosotros nos encontramos con Dios, ahí es donde nosotros creemos en Él, aparte de que hayan pruebas o no las haya. Y hago la introducción de la introducción que tanto le gusta a Daniel. A mí me gusta todo desde el principio para entender Para esto. que sí, es que el contexto Porque es muy importante. si se va a ir desde donde vino Noé, me parece buenísimo, porque yo le pregunto a los que están viendo el cartel, ya, que dijeran, ¿quién es Noé? Dicen, el del arca. Ya. Pero de ahí para atrás, ¿era amigo de Jesús o estamos hablando de otra época? ¿O fue un mancito, hay un campesino y dijo, yo voy a construir un cambuche y me voy a salvar porque está tronando? No sabemos, padre, desde donde nos quiera educar en esta noche, bienvenido. Bueno, empecemos de que, como muchos saben, yo soy el arzobispo de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No represento a la Iglesia Católica Apostólica Romana, entonces las apreciaciones que yo estoy haciendo y que yo doy, ni tanto la Mega, ni RCN, ni Daniel, ni Edwin, abarcan los pensamientos de ellos, sino es pensamiento personal. Hay una cuestión, de todos los años de investigación y de estudio de arqueología bíblica, de la parte científica, yo resumo las teorías y las tesis y lo que hemos hablado en estos programas y en otros que hablaremos. Si yo digo que es seguro algo, es porque tengo una base científica y una base espiritual y una base con hechos reales que cualquier persona puede ir a investigar. Si no, digo de pronto, tal vez, es una especulación, de pronto, quizás, tal vez, eso es diferente. Entonces eso es bueno aclararlo. Debemos de entender que la historia siempre han tratado de hacerla lineal, un inicio, un proceso y un final. Pero la historia no es así, la vida de nosotros los seres humanos no es así. El ser humano proyecta hacer cosas y muchas veces no las logra, porque hay muchas circunstancias que no le permiten. Usted se hace unas metas a principio de año, yo me imagino, Edwin, voy a conocer los Anunnakis, me va a conseguir una vieja Anunnaki que me lleve a los cielos, pero una cosa es querer, otra cosa es proyectar, otra cosa es hacer realidad. Otra cosa es poder. Y poder. El poder de poder hacer las cosas. Entonces, la historia, como nos la han, los historiadores, los arqueólogos y los científicos han tratado de organizar en eslabones, pieza por pieza, como un rompecabezas la historia. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces salen piezas que no encajan en el rompecabezas y lo desarman. Entonces tienen que volver a escribir. Entonces hace tiempo la ciencia decía, no, la humanidad, la primera civilización fue hace 5.000 años. Después de unos años dijeron hace 10.000. Ahora van en 50.000, 100.000 años, porque
a medida que van resurgiendo y van encontrando nuevas civilizaciones, antiguas civilizaciones perdidas en el mar, en la tierra y en muchos aspectos, pues empiezan a mirar de que de esa parte histórica, esa línea histórica no es como la que ellos pensaban. Y para lo que vamos a hablar, que esto se mete con toda la parte arqueológica, arqueología bíblica, arqueología, ciencia, mitología, espiritualidad, es muy importante entender. Entonces, les pongo un ejemplo, el cual yo duré muchos años sin entender, porque la raza humana, las civilizaciones, es más, Jesús habla de que el Imperio Romano iba a caer y cayó, de cómo el Imperio Romano llegó a ser el más importante en la parte de la historia moderna de nosotros, digámoslo así, y cómo un momento dado desapareció, y desde ahí muchas cosas tecnológicas y del ambiente y de educación y del progreso se fueron para el carajo. Estamos hablando de la Edad Media. Cuando el Imperio Romano cae, que era el organizador de todo lo tenía milimétricamente organizado, la política, la economía, los torcidos, porque todo eso lo legalizaban. El cómo poder vivir, que es lo que ahorita estamos viviendo, nosotros ahorita somos una fiel copia del Imperio Romano y griego, la política, la economía, la administración, la ingeniería. Usted ve ahorita cómo hacen los puentes, los hacían, el fundamentación de la ingeniería está basada en todos los avances romanos. Pero en la Edad Media se cae el Imperio Romano y empiezan a nacer pequeños imperios, pueblos, empieza el feudalismo a desarrollarse, entonces está el rey, están los castillos y están los poblados, y entonces empieza un retroceso y un sufrimiento para la humanidad, donde se dan plagas, donde se da la miseria, donde muchas cosas que se habían superado con el Imperio Romano y los griegos se echó para atrás. Cuando yo encontré esto, entendí por qué el ser humano llevaba un proceso tecnológico muy avanzado y cómo a la Edad Media todo se fue para el carajo, todo se acabó y volvió de nuevo a rehacerse la humanidad. Muchos conocimientos se perdieron, mucha información, mucha tecnología, muchas formas de hacer las cosas que ya habían llevado miles de años haciéndose y se perfeccionó, eso todo se perdió. ¿Qué es lo que pasa? Que en la línea del tiempo todos los imperios, todas las grandes civilizaciones han tenido ese problema. Llegan a un pico grande, llegan a un éxtasis, llegan a un estado alto de tecnología, de valores humanos, de política, de economía, de tecnología, de muchas cosas, y llegan y ¡pum!, se desaparecen, se caen, se destruyen, se matan entre ellos. Entonces, la historia no es lineal, sino que el ser humano va construyéndola a través del tiempo. Esto es algo muy claro que tenemos que tener, porque los judíos, cuando empiezan a armar la Biblia, no la arman como nosotros pensamos. La visión de ellos no es la misma visión de nosotros. Digamos que hay algo muy importante en el ser humano, que es el Génesis. ¿Qué es el Génesis? El origen. No, yo soy Edwin, yo soy Daniel, yo soy Andrés. ¿De dónde vengo? ¿Quiénes son mis padres, mis antepasados, dónde yo estoy, dónde nací? Y si usted no tiene nada de eso, usted la tiene que construir, porque los que vienen más adelante le van a decir, oiga, ¿y usted qué? ¿Y aquí apareció de la nada? ¿O es que la cigüeña lo trajo? ¿O es que qué pasó? ¿De dónde viene usted? Un hoyo en la tierra y salió, como los del Amazonas hablan. Bueno, dígame, pero acláreme, porque uno siempre, y eso se ve en el cosmos, en el universo no tiene ni principio ni fin, siempre ha estado. No, y antiguamente tan importante que era, ahí sí como dicen, el apellido. El apellido, ¿de dónde viene usted? ¿Dónde viene? Usted es el origen. Hijo de quién, Daniel III de no sé qué. No, y todavía aquí las 5 familias que oprimen el imperio colombiano. Total. Es que usted es de tal apellido, entonces el primo del primo ya tiene asegurado su progreso, su trabajo, el linaje que viene. Exacto, y en Europa y en Estados Unidos, bueno, es que viene, pero eso ya es otro tema y nos vamos por otro lado. Entonces, el origen de la persona, cuando no lo hay, usted tiene que crearlo. Entonces, los judíos, hay 2 grupos, la versión yavística y la versión sacerdotal. Fueron unos manes que se sentaron, para que me entiendan, unos cuchitos,
y dijeron, bueno, nosotros hemos estado, primero andamos de un lado para el otro, tratando de sobrevivir, y a través del tiempo nos fuimos organizando y nos fuimos volviendo sedentaristas, y necesitamos escribir la historia de nosotros. ¿Por qué? Porque la gente va a necesitar y va a preguntar, bueno, ¿y de dónde son ustedes? Y bueno, ¿y dónde pasó esto? Y bueno, ¿dónde pasó? Entonces, la Biblia, la Torá, los 5 primeros libros, organizan, digámoslo así, una especie de varios conceptos, más que todo morales y espirituales, que arqueológicos y ciertos. Eso no quiere decir de que la Biblia sea un cuento de niños. Tampoco quiere decir que todo lo que esté en la Biblia es 100% verídico. Hay que darle una traducción, digámoslo así, una interpretación, eso se llama exégesis y hermenéutica, una interpretación de los hechos, una investigación de qué sucedió. Entonces estos cuchitos hacen 2 bandos, y entonces unos están los sacerdotales y el otro está en la versión yavística, y unos fueron los que traen una trayectoria desde lo antes, y los otros fueron los que estuvieron presos en Babilonia y con los egipcios, y se llenan de muchas, digamos, teorías de diferentes tradiciones, y dicen, bueno, vamos a hacer un sancocho acá, yo le pongo la papa, la yuca, el agua. Cada uno empezó a dar una versión y empezaron como a volverlo personal, lo que es los libros, digámoslo así, la historia de ese pueblo, que después de ir y de venir, de estar preso, después de ser libre, después de estar preso, y así se la pasaba, iban y venían, cuando se asientan y deciden ya organizarse, empieza toda una estructura donde ellos van escribiendo y organizando muchos conceptos, que la Biblia, más que un libro histórico, un libro arqueológico, un libro científico, que tiene muchos fundamentos arqueológicos, científicos, es más de ética, de moral, más del desarrollo de un pueblo, que trata de explicarse el origen, el por qué, el para qué, el para el dónde. Sí. Y es ahí donde entra un día estos vamos a hablar de Adán y Eva, y vamos a hablar del paraíso, y vamos a hablar de eso. De ese desarrollo, todo lo tienen que tratar de unir para que sea algo coherente, y entre eso pues llega Noé. Y Noé nos trae una visión donde habla sobre el ser humano, la creación, habla sobre el más allá, habla sobre el vivir, el morir, habla sobre la lealtad a Dios, habla de muchos valores que, más que realmente las preguntas y las pruebas arqueológicas, si vivió o no vivió, eso lo vamos a hablar más adelante, nos muestran de cómo Dios va haciendo un propósito en la vida de Noé y le va mostrando muchas cosas. Ahora, ese de sentarse a escribir, de tanto las 2 líneas, la yavística y la sacerdotal, o sea, estos 2 grupos de gente que dijo, no, hermano, nos tenemos que sentar a escribir, porque uno dice una cosa, el otro dice otra, y yo pienso otra, y eso es un relajo y nadie sabe qué o qué. Entonces sentémonos, y empezaron a ver que ellos tenían un conocimiento que no era solo de ellos, sino que venía de otras civilizaciones antiguas, y empiezan a hacer un collage, un retazo de muchas teorías y de muchos conceptos y de muchas historias en las cuales se van entrelazando. Noé, históricamente, se dice que existió como ser humano, pero no hay pruebas fehacientes de que esté vivo, que haya vivido, perdón, que haya una prueba arqueológica, que esté la tumba, que esté el lugar, pero eso no quiere decir de que no haya existido. Ahora, la parte mitológica es la parte donde el ser humano más tiende a unirse y a complementarse con la historia. Porque el mito es como la película, la telenovela que nosotros vemos, y vemos el desamor, y vemos la rabia y la ira, y vemos el dolor, el sufrimiento, y yo cómo me interpreto, y yo cómo asimilo, y yo cómo lo veo como un paralelo de mi vida.
Entonces los mitos, las leyendas siempre tienen algo de verdad y algo también de ficción, tienen algo también como de llenar vacíos espirituales, físicos, políticos, económicos, pero en sí trae como un bálsamo para muchas dudas y muchas inquietudes que nosotros tenemos. Entonces ellos, al coger toda esa mitología y al condensarla y al escribirla, pues empieza a crear lo que es el comienzo, el Génesis, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, o la Torá, como la llaman los judíos. Y es que si hacemos un análisis sociológico, antropológico, el ser humano es la misma pichurria. O sea, Edwin antes, después y para siempre, eso es la misma cosa. Un forever alone. Sí, eso, nací así, crecí así, me muero así, eso... No hay cambio. No hay cambio, que haya cambio de pronto en el vestir, en el desarrollo económico, las finanzas, la parte de tecnología agropecuaria, el manejo ya de un lenguaje, de escribir, de todo eso, pero eso son meramente cosas circunstanciales, sí. Porque el ser humano siempre, y usted lo ve desde los textos hindúes, de las druidas, de los chinos, los japoneses, acadios, sí, eso, de todas las culturas mesopotamias, indígenas, de todas las partes, el problema es lo mismo, la envidia, la rabia, el amor, me quiere, no me quiere, tiene poder, no tiene poder, es más berraco que yo o menos berraco que yo, entonces si usted no está conmigo, está en contra. Los mismos principios, la soledad, la tristeza, los hijos, crecer, salir adelante, que ahorita pues ya se viste usted, ya pasa de usar pieles a usar Cartier y del L'Oreal y toda esa vaina, ya ¿no? Cambia. Sí, camisas de 600, 700 mil pesos, sí. Calzoncillos de 1 millón, pero bueno. Calzoncillo de seda tipo Padre, Rey Fernando. Yo le tengo una pregunta. Cuando usted decía hace unos minutos, empezaba a hablar que no hay como una prueba real, por decirlo así, que Noé había existido, que Noé había hecho parte, digamos, ¿usted cree que afecta eso en algo la creencia de la persona? Lo que pasa es que hay muchas cosas en la Sagrada Escritura que creemos que son, pero a la hora de la realidad no lo es. Tiene una parte más mitológica e histórica. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, Espartaco, que fue un guerrero berraquísimo. Uno de los grandes duros, guerreros. Sí, de la tercera guerra servil fue el que más duro le dio al Imperio Romano. Sí. Y después de los bárbaros y toda esta cochambrera de gente llegó a destruir, a quebrantar el Imperio Romano, que no fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Y ya cuando ellos estuvieron sitiados y que vieron que los estaban acabando, él murió y la gente escondió su tumba. Y es una de las tumbas, como la de Moisés, más perseguida y más buscadas. Y también incluso la de Jesús, ¿no, padre? Sí, hay muchas teorías pero y que han investigado, pero es que ya nos vamos para otro tema. Exacto, otro tema, pero la pregunta mía es puntual, pero estas tumbas, ¿se saben dónde están o ni idea? No, las de Moisés ni de Espartaco se saben. Pero, por ejemplo, la de Aarón apareció hace 10 años. O sea que esas tumbas, o sea que creemos en la existencia de esos personajes por los libros. Por la Biblia. Exacto. Porque es que Noé y Abraham no es un personaje histórico en otras religiones o en otros pueblos o en la historia de la humanidad, no, solo de nosotros. No, ok, esa es la pregunta. Hasta ahí, pero por ejemplo, le hablo el caso de Moisés. Escondieron su tumba, se murieron los que sabían, se quedó en el desierto jodidos, ¿sí? No alcanzó a llegar a la tierra prometida porque pues en el camino se torció y dudó y entonces no entra. Pero hay muchas pruebas arqueológicas ahora, en la actualidad, de hace 10 años para acá, donde sí afirma que existió él tanto como persona como la parte mitológica. Pero padre, ¿eso no cambia de alguna manera el razonamiento de aquella época con los conceptos actuales de la sociedad moderna? O sea, es decir, aquí se interpreta según la Biblia, como lo dice bien Monseñor, pero podría decirse que tal vez los tiempos bíblicos, en aquellos tiempos, era completamente la obra, la gracia, el procedimiento y el pensamiento diferentes y distintos. Sí, pero hay unas condiciones que son
por eso es tan rica la Sagrada Escritura, por eso les digo, la Sagrada Escritura no todo se puede coger como un cuento de niños, Exacto. ni tampoco literalmente, textualmente es un manual Toca histórico, saberlo, arqueológico, exacto. Entonces, por ejemplo, de Moisés se pensaba que era un cuento chino, pero encontraron muchas evidencias arqueológicas totalmente. Por ejemplo, en el paso del Mar Rojo, que pensaba que era imposible, se encontraron hallazgos del ejército de los egipcios que pasó y ahí quedó enterrado. Entonces hay muchas cosas que uno puede decir hasta dónde es y hasta dónde no es. Entonces yo digo, Noé como persona histórica no hay pruebas de dónde está la tumba. Pero eso no quiere decir que no haya existido. Exacto. Pero también se podría decir que no existió. También. Lo que pasa es que no es una composición, es lo que les estaba hablando de estos dos viejitos, estos dos grupos de cuchitos, que se fueron a tomar el té, el tinto, y dijeron, venga, necesitamos arreglar esta vaina. Uno dice una cosa, el otro otra, y se cascan y se dan, y el otro dice, y que esto, armemos una historia para explicar muchas cosas. Entonces ahí vamos con lo de Noé, por eso la introducción de la introducción de la introducción. Esa era la introducción de la introducción. Y falta Más introducción. Pero es el Monseñor Andrés Tirado en el Cartel Paranormal, echándonos como siempre los cuentos hoy de Noé y su arca. Como él dice, no hay tumba de Noé, el que dice que no existió puede decirlo como el que dice que existió. Sí. Pero bueno, ahí viene el cuento de Noé, lo que el padre dice. Acaba de terminar una pequeña introducción. Ahora sí va a entrar en materia con lo de Noé. Pero Señor, dame paciencia, Señor, por favor. antes de continuar, quiero decirle que Fox Premium le da a usted 4 días gratis para usarlo. No importa si el perro no come hace días, porque usted se va a convertir en un grandísimo hijo de Premium. Fox Premium, pruébelo gratis en la app y en el televisor. Bueno, padre, ya que hizo esta pequeñísima introducción, entremos en materia de Noé. Bueno, entonces tenemos que tener claro de que la versión yavística y la versión sacerdotal tratan de organizar un origen, una historia, que esa historia está basada en otros relatos, en otras historias, en otros cuentos, en otras formas de vivir de otros pueblos, para tener un origen propio. Los judíos tenían un gran dilema de identidad, así como lo tiene Edwin a veces. Ser o no ser. No, no me mira así, no. No. Yo padre. se la monto con Continúe. Gracias. Entonces, pero ellos sí tenían un problema serio de identidad, porque como ellos se la pasaban paseando de un lado para el otro, los cogían, los volvían esclavos. Entonces, ¿qué somos? ¿Somos estos? ¿Somos aquellos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Entonces, estos dos grupos de cuchitos se sentaron y empezaron a organizar desde la parte histórica, desde la parte de tradición oral y la mitología, que hablábamos ahorita del sentido del ser humano, de la parte antropológica, sociológica, de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos, y de tener identidad, y ellos empiezan a organizar. Entonces empiezan con el Génesis, que en griego quiere decir orígenes, que en el relato hay dos en uno, igual que en Noé hay 2 relatos en uno. Y estos dos fuentes, estos dos grupos de cuchitos tratan de unificar las cosas para entenderla. Pero en un día estos hablamos de Adán y Eva y de Caín y Abel y cómo se dieron chumbimbas y se dieron palos, bueno, mejor dicho, una versión Edwin. Entonces, cómo fue desarrollándose el mundo y de lo que ellos entendían desde su punto de vista. Entonces hablamos de que la Biblia tiene cosas en las cuales arqueológicamente, científicamente están comprobadas, hay otras que no. Entonces por eso hay que estudiarla, por eso no se puede tomar literalmente. Por eso Jesús dice, si tu mano te hace pecar, córtatela, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. No está diciendo, hermano, haga una mutilación y haga un banquete acá, sino es más un cambio espiritual, un cambio personal. Volviendo a Noé, entonces hablamos de que no hay certeza si Noé realmente existió o no existió, o fue una construcción literaria que estos cuchitos se sentaron y dijeron, bueno, necesitamos un duro acá para que nos lleve el objetivo de la historia, sí señor, el proceso. La humanidad, hay que distinguir 2 cosas, qué es diluvio y qué es inundación.
porque es que son dos conceptos muy diferentes. Nosotros, como todo lo vamos cogiendo, sí, ajá, sí, no, esto ya, no, eso es así, pero eso no es lo mismo. Entonces, diluvio es cuando diluvea, cuando cae agua a montón, eso es una cosa. Inundación es otra cosa. Que no necesariamente inundación con un diluvio. Exacto, o pueden haber las dos. ¿Qué es lo que sucede? En muchas épocas, y hablemos de arqueología, han habido diluvios y han habido inundaciones en diferentes Partes continentes, exacto, partes del mundo. Y cada civilización, si usted hace un estudio a profundidad, los indios, los árabes, los aztecas, los mayas, toltecas, indígenas, americanos, chinos, mesopotámicos, tienen su versión de el diluvio o de inundación, Ajá. ¿sí? Y son muy parecidas. Usted las empieza a leer una por una y usted dice, oiga, pero es que aquí hay algo que es igual al otro, pues es que le cambian el nombre, pues la misma vaina. Entonces, podemos hablar, y arqueológicamente no han encontrado en las capas de la Tierra una fecha exacta para decir que un diluvio universal, total. Eso sí científicamente está comprobado. Que sí han habido muchos diluvios y muchas catástrofes, que se han llevado muchos pueblos. Entonces hablamos de la Atlántida, hablamos de Muria, hablamos de mucho pueblo y muchas civilizaciones que a través de terremotos, inundaciones, volcanes, diluvios, se fueron. Pues mira nomás nuestro país con Armero cuando sucedió en el Imagínese. 85. Imagínense. Porque es que el fuego quema mucho y destruye y algo queda muy poco. El temblor queda algo, pero cuando es inundación o es diluvio, arrasa con todo y con todos. Entonces podemos hablar de que no solo hubo un diluvio universal, sino que en muchas épocas hubieron muchos diluvios. Tanto así les tengo el dato de que el Mar Muerto no era mar muerto, era una laguna de agua dulce. Y cuando hubo una inundación, cuando hubieron varios fenómenos en el planeta, el mar se sobrepasó y lo llenó y lo dejó muerto. Ahí no crece un carajo, porque eso está lleno de sal y toda la superficie que está ahí ya Usted se mete y flota. Sí, señor, la sal hace que usted pueda no sumergirse tan rápido. Exacto. Entonces hay muchos fenómenos a la parte de la historia que confirman el relato de Noé y de otros relatos de otros pueblos. Entonces ahorita ya nos vamos a ir para allá. Noé, ¿qué es? Es un ser que Dios lo escoge para llevar una misión. Entonces ahí vamos a lo ético, a lo moral, a la moraleja que deja la enseñanza de la mitología. Por eso la parte mitológica en la cual el ser humano se siente atraído por estas historias, porque siente que vuelve a vivir eso. Entonces, por ejemplo, ¿por qué Jesucristo, el cristianismo es tan llamativo? Porque Jesús sufre, porque Jesús pasa la traición, pasa momentos difíciles, angustias, ¿sí? Sabe que es estar en abundancia, sabe que es estar en pobreza, sabe quién es el tipo que viene ahí, el Judas, Edwin, que llega, no mentiras, le llega y le hace la vuelta. Entonces es una circunstancia que usted dice, hombre, yo me siento identificado, esto es lo que me está pasando. Entonces Noé es un tipo que es muy consagrado a Dios, y que Dios ve que en todo el mundo, según el relato bíblico, están podridos. O sea, son unas pichurrias al 100%. Están llevados. Porque se dedicaron a todo menos a hacer el bien. Entonces se le aparece y le dice, bueno, hermanito, yo le tengo una misión. Usted ha sido escogido, usted se ganó el premio mayor, se ganó el baloto, sin comprarlo. Dijo, ay, sí, ¿cómo? ¿Dónde? Aquí estoy. Entonces le dice, hermano, hay un proyecto que es hacer un arca. Y en esa arca usted va a escoger de ambas especies, las que usted vaya mirando, yo le voy aconsejando y vamos trabajando, porque esta vaina yo la voy a inundar y esta vaina se acabó. Claro, y él empezó a trabajar. Y a trabajar ciertas especificaciones, ahorita lo vamos a ver de qué forma lo empezó a organizar. Se habla de que el relato como tal de un diluvio que hubo en Mesopotamia, arqueológicamente estamos hablando de 7.000, 8.000 años atrás.
Entonces es muy posiblemente que sí existió el diluvio del que habla la Sagrada Escritura de Noé. Pero anterior a eso hay otros diluvios. Y hay uno que es muy parecido, que ahorita vamos a hablar, y de los sumerios y toda esta cuestión ahí que se la fuma verde, don Edwin. Le gusta los Anunnaki, toda esa vaina. Porque también se pega mucho a esa línea, ¿no? Sí, y a otras, pero no se me adelante. No. Ni se Como vaya padre, para allá. Espere, que eso es candela, eso es candela. Entonces le dice, hermanito, en hebreo, arca quiere decir Teba, casa, fortaleza. O sea, un lugar para que él, con la gente que él quiera meter de su familia prácticamente, porque no todo el mundo le corría y, ay sí, ese es el loco. No le querían seguir porque eso la gente es incrédula. Y decir, no, es que se me apareció Dios y me dijo que hiciera un arca, un barco aquí tremendamente y meta de los animales. porque venía un diluvio. Sí, que porque no, hermano. Eso es como el que hoy en día construye la base para que aterrice un ovni. Algo Y así. dice, Claro, sí, no es ahí que se me está apareció un esperando. extraterrestre Claro. diciendo que van a aterrizar acá y nos van a llevar. Claro, ¿quién le va a creer? Algunos pocos, pero la mayoría van a decir, está loco. Esa la fumó Es lo mismo, imagínense en esa época un señor, se me apareció un Dios, hijo, que esto iba a llover, hay que construir ya un arca. No, y Pues- le dice, es que es porque ustedes son pichurres. Que porque ustedes son malos voy a mandarla. Sí, es una peste. Curiosamente- Están llevados. Pero entonces, ¿por qué le da el chance de decirle a ese señor que se salvara? Porque de pronto no era pecador ni nada. Porque él vio, la Sagrada Escritura dice porque es justo. O sea, es una persona honorable, es una persona que Dios ve su corazón. Y eso es lo bonito y eso es lo que nos transmite la Sagrada Escritura, donde Dios ve que es un simple personaje, pero que a través de ese simple personaje, como David y Goliat, llega a hacer Dios cosas grandes. Y mira que en su corazón hay justicia. Entonces él decide, bueno, voy a coger a este señor, le va a proponer este negocio, y entonces de ahí empezó el proceso. Entonces, ¿quién lo siguió? Su familia, los que estaban alrededor de él. Entonces hay que hacer tal cosa, una cosa impresionante para la época de él, que es el arca, en la cual las medidas son 150 metros de largo, imagínense, de alto 15 metros y 25 de ancho. Tenía tres plataformas más el techo, más una puerta lateral. Entonces han hecho varias, para que no le voy a decir que no. En la antigüedad hicieron una y hace poco hicieron otra y funciona y la metieron en el agua y flota. Sí, ¿para qué? ¿Me repite Y las sí. medidas, padre? Las Mire medidas, las medidas del arca. 150 metros de largo, 25 de ancho, 15 de altura, 13 plataformas, techo y puerta lateral. O sea, 15 de altura, estamos hablando como un edificio de unos 7 pisos, de unos 6 pisos, 15 metros. Puede ser. De ancho no se me hace tanto. 25 metros no se me hace tanto. No sé, no conozco medidas de barcos grandes, la verdad, no. Lo que pasa es que en Pero esa a mí me época- dicen 25, pues en para esa época imaginármelo. medían codos, ¿no? Sí, pero al pasar por a eso la usted dice medida los metros. actual, es que si yo le digo tantos codos, la gente No, que hay, ¿cuánto por es eso? 25 Es metros. como el sistema americano de pulgadas, Sí. pásemelo a centímetros. 25 metros de ancho no se me hace. Pues, Ancho, así que uno dijera, uy, la gran cosa. 25, no, pues 25 metros de ancho tendrá esta cabina de radio, por lo menos de la ventana a la puerta, creo yo. Al fondo. Sí, 25, no se me No, hace. de pronto menos. Menos, exacto, no se me hace tan. Para nosotros, pero para ese tiempo. Exacto, o no, para que alguien lo construya con sus propias manos, un Exacto. arca. Sí, uno construye una canoita. Una cosita. Pero sí, claro, no, si lo ponemos en proporción de alguien construir eso, berraco. Pero claro, no le dicen el arca, no y se imagina. De largo sí está 150 metros. Sí, y el sistema Se me hace muy larga para el poco ancho. Sí. A eso voy yo, o sea, era muy delgada, Muy delgada, larga. más bien larga. Bien larga. Y Me imagino que el sistema, bueno, hay varios dibujos que han hecho a través de los años sobre cómo podría ser por dentro del arca. Porque bueno, con las medidas lo hacemos, la parte externa, pero interna es otro cuento. Dependiendo de la organización, como él iba a las A ver. parejitas de 2 en 2, como se había hablado, ¿no?
como a él le habían dicho. Igual en el texto bíblico habla de que vinieron los ángeles y le ayudaron. Ahora hay que entender una cosa, y ahorita la luna que aquí del Edwin no me vaya a saltar. A ver. Palabra ángel quiere decir enviado, ¿no? Hay Ok. que entender de que para nosotros en la Sagrada Escritura se puede entender ángel como personas que vienen a ayudar, ¿sí? Físicas, reales. También se puede hablar de los ángeles de luz, ¿no? Sí. Desde la creación y de lo que hablamos la vez pasada de los demonios, Sí. que eran ángeles y se torcieron y se volvieron demonios. También se pueden hablar como extraterrestres, ¿no? Que es una de las teorías de los antiguos astronautas y que mandaron, vaya, ayúdele a esos pendejos allá, a esos bobos, porque solos no pueden pudieron. y colabóreles. Pero no hay no hay evidencia como tal de que pudieron, se habla de la escritura, de que enviaron ángeles a ayudarles para la construcción. acelerar el proceso, sí señor, porque la Sí, cosa porque de inicio era solamente este señor, llamado desde los Noé, hijos, su después- familia. exacto. Y entonces la cosa del viejo estaba hoche, como dice Edwin, estaba atrasado. Claro. Y dijeron, no, tenemos que ayudarle. Entonces, ya le mandaron los angelitos a camellar. ¿Qué pasa? Los ángeles pueden tener una manifestación física, hablando de los ángeles de luz, porque si vemos las manifestaciones Poltergeist de la acumulación de energía electromagnética, de cómo mueven los objetos, podemos hablar de que sí lo pueden hacer, ¿no? O sea, mandar ángeles que empiecen a mover objetos y todo, pero Para que le colaboren. Y para hay varios escritos en varias religiones donde lo hacen, no solo en la católica, cristiana, judía. Hablamos del rey Salomón, de que los demonios, él doblegó a varios demonios para que le ayudaran a terminar el templo para el Señor. Eso habla la mitología, ¿no? A la hora de la realidad no sabemos. No sabemos porque no hay pruebas reales. Sí. Hay pruebas de que Salomón existió, hay pruebas de su sabiduría. Se habla del anillo de Salomón, pero se anda perdido. Entonces es una cosa. Eso por un lado, de que hayan venido extraterrestres a ayudar, es algo que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en otras civilizaciones se ha visto que hay de otros planos, de otras dimensiones, pero ahí le de planteo otras algo, padre. galaxias. Si los extraterrestres hubieran estado involucrados como dice Edwin, ¿sí o no? Antes un saludito al 4262 que está ahí parqueado. Padre, si los extraterrestres se iban a involucrar, pues no van a bajar a ayudar a construir un arca. Hubieran mandado, y como dice Roles, una nave. Puede ser y que caminen, sí, nos vamos y pero después los devolvemos. Mire, es que eso creo está más relativo. creo más en lo de los ángeles de pronto, decir vamos a echarle una mano Punta Ángeles, porque si Pero con es que mire, extraterrestres esto- bajan otra cosa de tecnología o les ponen no sé, si tuvieran más tecnología, estoy Sí. inventando acá, para ponerse a construir algo ahí, dele y dele, decir, venga, más bien usen esta nave nuestra, esperen que váyanse. pase el diluvio y volvemos y los dejamos aquí. Sí. Es que esto es tan especulativo. Ah, no, y hay total. tantas teorías. Todo. Por eso meto la de los extraterrestres, porque es una de que pues hay gente que cree en ello. Como lo que decía Roles, pero yo creería, si uno mete los extraterrestres porque mete un ovni y no que bajaron a echar también martillo y clavo. Pero es Pero lo espere mismo- más lo adelante mismo- que terminemos de hablar Lo mismo que del se, arte. puede, que se puede reinterpretar con la existencia de Noé. Es que es muy complejo. Sí. Por eso cuando yo hablaba, sacaba a todo el mundo y me quedaba yo solo, porque aunque hayan pruebas arqueológicas, hay muchas cosas que son meramente Metáfora. metáfora. Entonces, se habla del arca de Noé. Estamos hablando que la hicieron de ciprés y la embadurnaron de alquitrán. Embadurnaron. Bueno, usted sabe más que yo. Entonces, No, qué pena lo que rijo, padre, no, tranquilo. gracias. Me quedo callado. Siga Sí, sí. adelante con su Noé y su La arca. tilde la tengo yo entonces. Tranquilo, adelante, este es el de la palabra. En madera. Ahora, la han estado buscando berraca, antes de seguir con lo de Noé. Han buscado esa arca como un berraco, por todos lados. No digo la palabra porque se me ponen rojos. Hay hasta fotografías que están mandando en Twitter que supuestamente la habían encontrado. Sí, no, pero no. En el monte Que la habían Araraca. encontrado y hay fotos. Lo que pasa es que ese monte es un monte muy antiguo y muy especial para todos los pueblos de Mesopotamia y de Irak, porque ahí han hecho cualquier cantidad de cosas y hasta los extraterrestres entran ahí también. ¿Qué encontraron? Unas formaciones de roca parecidas al arca de Noé. Ahora, lógicamente hablando, haciendo especulación,
Sí, los hallazgos de barcos que se han encontrado hasta el momento de los vikingos, asirios, sumerios, etcétera, han sido porque han estado en unas condiciones de perseverancia, de cuidados, digámoslo así, de mantenimiento, digámoslo así, donde el tiempo no los ha afectado, sobre todo los enterrados en barro, que es los que han encontrado últimamente. Ahora, no se ha encontrado el arca, pero si hay civilizaciones que le tiraron fuertemente a hacer construcciones megalíticos en piedra y se han destruido, no han quedado ya casi nada, o el tiempo, la naturaleza los ha tapado. La madera, por más que usted trate de perseverarla, si no hay esa condición donde no haya oxígeno, no se deshace, aún el hierro y estas cuestiones a través de los años se empiezan a oxidar, su proceso de oxidación con el oxígeno. Entonces pudo haber sido una nave espacial que los alzó y venga, quédese un rato y después lo bajó, y los otros trataron después de explicar qué fue. O sea, en esto puede entrar, para ellos pudo haber sido ángeles, claro, que vieron bajar del cielo, pero de pronto estamos hablando de extraterrestres. Por eso hay esas dos visiones en la Sagrada Escritura: ángel como enviado, luz, un ser de luz, y otro extraterrestre. El caso fue que no solo lo armó Noé con la familia. Volviendo al tema, tuvo mano de la introducción. Tuvo mano de afuera. Alguien le metió la mano. Que de ángeles o extraterrestres, alguien cogió a Noé y le dijo: espere, papito, le vamos a echar una mano porque el diluvio ya viene. Exacto. Y Dios causó el diluvio al decir en este mundo, como dice el Padre, todos son pichurrias. Pero usted, Señor, sálvese con su familia y salve, y el hombre le dio por salvar también animales. Eso es el resumen, porque el que acaba de llegar, el Monseñor Andrés Tirado, está contando la historia hoy de Noé y el arca, y quiero que entiendan ese pedacito. No era un hombre normal, elegido por Dios, y le dijo: viene un diluvio que va a ser causado por mí, porque son pichurrias. Claro. Dice el Padre. Pero usted sálvese con su familia y con los que desee, construya un arca. Y el Padre da las medidas y todo el arca, empiezan a construirlas, pero como ya estaba sobre el tiempo y el pobre mancito solo no podía, recibió una ayuda de una mano bendita. Serían ángeles, sería el mismo Dios, serían extraterrestres que están en otro planeta, y Dios les dijo: venga, bajen allá un segundito a echar una mano, porque pues si Dios está en el universo, controla todo. Entonces pudo haber enviado a otros seres. Cada quien puede opinar de esta historia, que ya sigue la historia con el Monseñor Andrés. Voy a hacer una pausa de un minutico para que el Padre haga su respectivo estiramiento y volvemos hablando de Noé y su arca. ¿Cree usted en esto? Numeral escucho la mega. Y pilas con el especial que traemos de Semana Santa la próxima semana. La Semana Santa para algunos es una semana de recogimiento, de oración, de encontrarse con sus creencias, pero también es una semana llena de misterios. Y es por eso que estaremos hablando de las cosas ocultas y extrañas de la Semana Santa. Especial paranormal del Cartel de la Mega, domingo 9, lunes 10, martes 11 y domingo 16 de abril. Te aseguramos que no podrás escuchar este programa solo. Semana Santa Paranormal. Este es el Cartel Paranormal de la Mega. Sientan el terror. La obra de teatro más escalofriante está ahora con ustedes. La Dama de Negro. Viernes a domingo, Teatro Arlequín. Adquiere tu boleta en la taquilla del teatro o en tuboleta.com. ¿Van a venir o tienen miedo? Ven a Casae y siéntete como en casa. Continuamos con el Cartel Paranormal de la Mega. Entramos en nuestra segunda hora del Cartel Paranormal de esta noche, la última del cartel por este miércoles, donde el Cartel Paranormal habitualmente trae sus historias, pero hoy hemos traído al Monseñor Andrés Tirado invitado, que el miércoles viene nos echa cuentos, y hoy es el cuento sobre Noé, que es muy chévere oírlo, ¿no? La verdad, uno trata de aprender aquí algo, y qué mejor de estos temas que a veces hemos oído desde pequeños, pero nunca profundizamos, investigamos. Pero no estoy diciendo que lo del Padre, lo que siga acá, es la verdad. Cada quien saca su conclusión,
ir a los libros, hablar con investigadores. Pero es el arca de Noé. ¿Usted cree en esto? En lo que se habló o se viene hablando a lo largo de la historia de un diluvio, un señor que construyó un arca, metió ahí animalitos, a su familia, se inundó este planeta y él sobrevivió en esa arca. Dice Armando Paredes, voy a leer algunos comentarios antes de seguir con la charla del padre, que está muy buena porque está en el punto en que Noé empezó a construir el arca. Ahí va. Armando Paredes dice, ¿qué tal que Noé fue de otro planeta condenado y lo trajeron hasta acá para la salvación de la humanidad? Es todo como se mire, y si la inundación no fue en todo el mundo sino en un área determinada, dice Gluiner Vázquez. Qué buen tema, pero es complejo solo con hipótesis, claro. Pues ¿quién tiene la verdad de esto? Es muy, muy complicado. Y ustedes saben que a lo largo de la historia, libro tras libro, edición tras edición, todo va cambiando. La verdad la tienen los que vivieron el momento. De ahí para allá, la historia, su historia empieza a cambiar desde que usted muere. Sí. ¿Sí o no? Desde que uno muere, de pronto por algún ser cercano dirá, mira, la historia de Daniel Tres fue así, no inventen. Pero empieza a desaparecer la gente y los libros cambian y fulano de tal, ya le empiezan a meter más cuentos. Y claro, usted dice, pero si en un libro dice una cosa, miren nomás lo de Hitler. Cosas como esas que uno mira y uno dice, pero en un libro dice otra vaina, en el otro. Comenzó ¿Yo siendo a quién verdugo, creo? héroe. Entonces, ¿a quién le creo? Entonces todo empieza a ser hipótesis, y más en este tema, y más, es como el mismo Dios, el mismo Jesús. ¿Quién tiene la verdad de Jesús? A lo largo de los años pudo haber cambiado toda la historia de Jesús, pero por eso aquí se traen personas que exponen su teoría, y usted decide si cree o no. Usted puede decir, no, yo no creo en eso, que es que no veo en una balsa, para mí no era un extraterrestre y vino y se llevó a una gente, no, ni válido. Pero hay que ir a los libros, comparar, investigar. Dice Gabriel, yo no creo que exista el arca Noé. ¿Cómo iban a subir a los animales al arca? ¿No se ahogaba? Ahorita viene la historia del padre, porque eso también quiero pensarlo. Cuando él arma el arca y sube a la gente, ¿aún no estaba el diluvio? Entonces, ¿cómo la tenían? En unas bases, y cuando se inundó el arca salió solita. ¿Cómo fue eso? ¿Los animales de dónde los sacó? ¿Sí fue así de fácil llamar los animales y vengan para acá? ¿Quién le llevó los animales? Eso del arca no es bastante interesante. Si Noé y su familia fueron los que sobrevivieron, entonces ellos regeneraron la humanidad, dice Fog Gorilla. Acá dicen, ¿dónde queda Adán y Eva? Entonces sería más bien Noé y su esposa. Bueno, es que Adán y Eva es otra historia cuento. para otro día, porque esa es más interesante aún. Pero es que sí, nos vamos por no, toca por las partes, o si no el cornisas, padre sí. aquí se queda hablando toda la semana y No, uy, Dios mío, No, y no, con no, estas no. bellezas. No. Ay, pucha. Padre, entonces íbamos en que Noé empezó a armar el arca Empezó a armar el con su arca familia, y llegaron unos seres a ayudarle. y la terminaron. Se habla de unos ángeles, de Él tenía extraterrestres. sueños, visiones de que pronto ya las cosas se iban a dar y que esto se iba a inundar. A Noé se le apareció Dios un día y le Ujú. contó todo eso que iba a pasar, y le dijo, arme un arca. Exacto. Vamos a pensar, es como si hoy se le apareciera alguien y dijera, hermano, arme un cambuche o un arca porque viene el terremoto o el diluvio universal y necesito que usted se salve y salve a algunos animales. Imagínese eso hoy en día. ¿Quién le va a creer a alguien? Con un propósito, que es limpiar la humanidad. Está tan Claro, corrupta, tan llevada. Padre, venga, y ahí me le meto al tema, y es la humanidad hoy en día, comparada a esa época, que usted sí ha ido a esos libros de esa época, yo no. Hmm. ¿Qué época es más dañada? ¿Esa en la que vivía Noé o la actual en la que vivimos? Lo que hablábamos ahorita con Edwin, es que el ser humano es el mismo. Las mismas pichurrias, para que Exacto. me entiendan. Entonces, ¿por qué? Que ha cambiado la tecnología, que usted ahorita anda Obvio. con Ferragamo, sí, anda Pero, Liz Loleran, pero padre, el ¿por qué mismo entonces? sentido del ser humano es el mismo. Pero ¿por qué? Y yo haría esta pregunta, si están de acuerdo o no conmigo los que oyen. Entonces ya no sería ahora que pasara lo mismo que en esa época, con lo que estaba, que llegara Dios y se le mostrara a alguien y dijera, mira, hermano, este planeta, hombre, otra vez estos manes vuelven y acaban con el planeta, se matan entre todos, arman peor, fronteras. Porque Exacto. ahorita hay una destrucción masiva Exacto. de todo. Guerra tras guerra, la Ujú. tecnología sí, la usa muy bonita para hacer cosas chéveres, pero también la están usando para armamento, que prueben misiles. Hace poquito había una noticia Armas que biológicas. realmente ya hay una guerra de las galaxias afuera. Ajá. Entonces, pregunto, padre, ¿no sería lógico que ya llegara Dios y le apareciera alguien y decirle, hermano, arme un arca? Porque es que me es voy, que hay que me voy entender- de diluvio otra vez. Hay que entender de que
estos personajes que se sentaron a escribir, redactar estos escritos, ellos trataban de darle una visión y un origen y una respuesta a algunas cosas a ese pueblo, pero no a todos los pueblos en general. Lo que pasa es que el cristianismo abarcó todo lo que era la sociedad desde hace 2000 años, la mayoría, y con la tradición del Antiguo Testamento, porque como Jesús era judío, también traemos esa parte. Entonces está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo se trata de hablar de lo que sucedió a ellos, no a toda la humanidad. Lo que pasa es que nosotros lo volvimos universal, pero no era universal. Entonces, a lo último del Génesis sí dice, Dios sintió remordimiento, tristeza, y prometió no volver a destruir la humanidad. Al final del texto. Okay. Es que ya nos saltamos porque es que usted va más adelante. O sea, se comprometió y dijo, eso que hice no lo volverá a hacer. Medio embarrada. Exacto, la embarré, se me fue la mano, perdóneme, yo le prometo que no lo vuelvo a hacer. Okay. Pero, como hablamos, ha habido inundaciones, ha habido terremotos, catástrofes, inundaciones, diluvios en muchas épocas. Y de ahí pasamos a los textos de los sirios, de los trajanos, de Sumeria, de la epopeya de Gilgamesh, y Gilgamesh es Padre, otro. o sea que para usted en todas estas inundaciones, diluvios, por grande, por pequeños que sean, terremotos, son obra de Dios. No, por eso le decía, es una explicación de que el ser humano escribe para darle un sentido de lo que sucede. ¿De qué sucede? Pero Dios en todo tiene un propósito. Uh-huh. Y lo entendemos en Noé porque Él nos muestra cómo escucha, digámoslo así, ve la vida de un ser humano que quiere salir adelante, quiere triunfar. Dios le da un proyecto y ese proyecto es muy berraco y él sin dudarlo, vamos para adelante, ¿sí? Y fue bendecido. Es más, dice el texto que de ahí salieron todos los hijos de las diferentes denominaciones de países, religiones, continentes, para que me entiendan. Entonces, el hecho de que la Sagrada Escritura, los que se sentaron a escribir, que tomaron estos textos de otros muy anteriores, que ya existían, como ejemplo los egipcios. Sí. Los egipcios tienen un diluvio propio. Entonces es dando señal de que sucedió algo en ese momento y cómo Dios tuvo una preferencia con Noé y para la humanidad en cierta forma. Ahora, decir que todos los catástrofes y que todo lo que está en el mundo y sucede es porque Dios lo quiere, eso es una cuestión muy relativa. Porque el universo, la materia tiene normas propias, la física tiene sus normas propias, aunque han sido creadas por Dios. Entonces, los cataclismos, las inundaciones, siempre está en ese objetivo, es voluntad de Dios, no es voluntad de Dios. Es una cuestión muy complicada de usted definir de que si está la participación plenamente de Dios o no está. Entonces, que nosotros le echemos la culpa a Dios de ciertas cosas o al demonio de ciertas cosas, eso es otra cuestión. Entonces, en el relato sí habla de que fue una cuestión que Dios quiso, pero que a lo último Él se arrepintió. Entonces viene el problema, el dilema. Si Dios es perfecto, entonces ¿por qué se arrepintió? Es que es complicado, es complejo. La parte de la teología y la Sagrada Escritura no es fácil de entender. Ahora, eso no quiere decir que sea un Dios sádico, no quiere decir que Dios esté ensañado con la humanidad, simplemente quiso hacer una transformación. Y eso lo tomó un hecho natural que vivieron y lo semblaron a darle la respuesta de que Dios hizo ese procedimiento. Más que no le puedo yo decir que todos los procedimientos que ocurren de catástrofes, inundaciones, sequías sean culpa de Dios. Porque muchas cosas actualmente es por culpa de nosotros los seres humanos. Incluso existe una teoría, padre, la escuché alguna vez, y es que precisamente también parte de esas mismas teorías es muy importante. Pareciera ser que el diluvio sirvió como para finalizar una era, la era de los patriarcas antidiluvianos, esos patriarcas que vivían mucho tiempo, casi 1000 años,
y se procediera a hacer un cambio genético en estructura genética. Entonces se le permite a los hijos a los ángeles, a los famosos nefilín, a los gigantes, que intercedan en el planeta Tierra para procrear con las hijas de los hombres y poblar el planeta. Ese es otro tema que después vamos a hablar sobre los gigantes, que eso es una cuestión profunda, y no es la misma visión del judaísmo de los gigantes a otras culturas. Sí. Es una cosa diferente, Bueno. pero es que ya nos pasamos. Sí, el monseñor Andrés Tirado habla del arca de Noé. Entonces, para aterrizar ahí, entonces, para que la gente entienda, entonces, listo, Noé armó el arca, ¿sí o no? Con su familia, unos ángeles armaron esta arca que usted dio las medidas. Empezaron a 150 larga seleccionar por 25 ancha. Ajá. Y entonces ahí 15 metros de hay alto. muchas teorías de cómo lo hicieron. Ajá, pero la no hicieron. vamos a hablar, no vamos a hablar de todas porque aquí nos El quedamos. caso fue que la construyeron. Sí. Exactamente, ¿en qué parte del mundo la construyeron? En Mesopotamia, Mesopotamia. Sí. Allá construyeron el arca. en Irak, parte de Irak. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces, otras teorías hablan de cómo fue la selección de los animales y cómo los subieron al arca. El hecho es que el arca estaba montado en una base y en la cual él sabía que se iba a inundar y ella iba a flotar. Esa era la teoría física que él tenía, Noé, de lo que iba a suceder y lo que le habían contado. Llámese Dios, llámese ángeles, llámese extraterrestres, porque eso hay versiones de lo que usted quiera. Pero en el texto bíblico habla de que Dios le da esa información. O sea, le puso bases, cosa que se inunda, las bases se caen y el arca flota. El arca flota. Entonces, en Génesis 7, versículo 12, dice que duró lluvileando, 40 días, 40 noches. Ahora, los números en la Sagrada Escritura tienen una importancia. La numerología bíblica no es solo textualmente 40 días, 40 noches. Por ejemplo, en un salmo dice, 1000 días para ti, Señor, pueden ser un día, y un día para ti, Señor, pueden ser 24 horas, pueden ser 1000 años, pueden ser un día. Es una medida muy ambigua para decir, por ejemplo, 40 días en el desierto, cuando ahorita estamos celebrando Semana Santa, 40 años para que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida. El 40 es un número de limpieza, Cabalístico. de transformación, de proceso, Okay. de seleccionar, digámoslo así. Y en el Génesis, en el versículo 24, dice, duró 150 días. Entonces usted ya de paso encuentra que hay una contraprestación y le está diciendo, hermano, no fueron 40 noches, 40 días, sino 150. Porque hay dos textos incrustados en el Génesis, en el relato del diluvio, del relato Como de Noé. un poquito menos de un año lloviendo. Más o menos. Póngale un año, póngale 2 años. El hecho fue que este tipo, Noé, confió en lo que Dios le mandó a hacer y le salió. ¿Por qué? Porque él tuvo una confrontación muy personal de, ¿estoy loco? No, y la gente. La gente, Imagínese imagínese usted, cuánta alguien- gente no le hizo bullying. No, ir usted a subir a alguien en ahorita y decirle, suba hacia mi arca que ese aguacerito que está empezando a caer no va a parar. Hermano, Hermano, déjeme que voy para el trabajo, no moleste, está loco. Es que suena loco, pero no sé si el viejo Tripa recuerda la película Todopoderoso. Sí, no, obvio. Es algo similar. Pero obviamente es que en estos temas todo el mundo suena loco. Sí. Pero le digo, hasta que no se compruebe usted no va a dejar de ser loco. Sí. Es como el que ahorita arma una estación espacial y dice, es que viene una nave y va a Va a aterrizar. aterrizar aquí. Todo el mundo que le dice, locos. Loco. Y hay muchos que tienen bases extraterrestres diciendo, a mí me dijeron que estos señores van a llegar Los en cualquier momento". raelianos. Exacto. Sí, claro. Y llegan al ¿Y extremo qué tal que, terrible, qué ¿no? tal que mañana lleguen, Fanáticos. se salven ellos, se suban y es cuando uno va a decir, miércoles, yo no le están creía a estos manes y ahora se los Diciendo la llevaron. verdad. Exacto, es lo mismo con no me pasa pensando con un arca, súbanse que yo los voy a salvar, calle viejo. No, y meta a la mujer, y meta a los hijos, y meta y Más este loco man todavía. está loco, ¿qué le Chao. pasa? Y trabaja y dele y dele y Y dele. padre, y empezó a llover y el man empezó a subir qué, animales. No, primero empezó el proceso de la construcción, Claro. después de la selección de los animales. ¿Cómo meterlos? Ese fue otro chicharrón. Que la escritura no da detalles, digámoslo así. No. Cuenta la historia, ¿no? Entonces, ya cuando estaban todos ahí, se arma el tremendo aguacero de Bogotá, 7 días, 7 noches, neblina, Granizo. granizo, bueno, mejor dicho.
Y entonces pasa el tiempo y él tiene una prueba de fe grandísima que es, Perdón, padre, ¿esto se supo si el aguacero fue en todo el mundo? por eso les decía desde el principio, arqueológicamente no fue en todo el mundo, hubieron varias inundaciones Ok. y hubieron varios diluvios en Ok. diferentes Sí, épocas. Para preguntar, porque hay gente que llega tarde al programa y dice, oye, ¿y ese aguacero fue en todo el mundo? Entonces, en parte. Ahora, el Mesopotamia y Egipto y toda esa parte que ahorita la vemos solo arena, eso era un paraíso, o sea, eso era la selva del Amazonas, o sea, eso era muy, muy bonito, muy organizado, había agua, habían animales, había de todo. Lo que pasa es que con el cambio Muy bien. de rotación de la Y- Tierra y muchas cosas fue cambiando. Y Noé, usted dice, bueno, empezó la selección, y Noé, ¿cómo hizo? Ese es otro misterio. ¿Cómo fue? ¿A quién seleccionó? Sí, ¿será que Seleccionó. Dios le dijo, pilas, tiene que ir por fulano, fulana y fulano? Él le dio una guía de decir, bueno, necesito cada animal, de cada línea de animales, De cada especie. de cada especie, necesito él y ella. ¿Y cómo hizo ahí si ahí no habían todos los animales? Exacto. por Eso es otro misterio. No es tanto misterio, sí es un misterio. Y ahora viene la parte realista, es, bueno, si todos vinieron de la misma raíz de Noé, todos los hijos y las descendencias, ¿por qué todos somos tan diferentes? Aunque tenemos el mismo, la misma naturaleza humana, Pero ¿no? si, La no se misma inu- estructura. pero si de pronto nos inundó todo el mundo, quedaban otros humanos Sí, por otro lado. señor, y animales. Bravo, dulce, exacto. dulce. Dulce para mí. No, es que es para que la gente vaya Ahora sí, entendiendo. ahora sí. Ahí O sea, vamos bien. Lo que dice la historia de los libros en el arca, no en el diluvio, no fue a nivel mundial, no fue que todo el mundo murió y quedó solamente Noé con sus animalitos. Fue, digámoslo así, por decir algo, en un continente. Pero por otro lado había gente. Sí, no, y por y eso se es han que- dado. Y por eso es que no todos, lo que dice padre, pues que no todos venimos de Noé y por eso hay tanta raza y tanta diferencia. Y varias civilizaciones tuvieron esa misma información y construyeron en lo alto o hicieron otros proyectos y se salvaron. Y otros O estaban sea, aislados o sea, y no les pasó nada. Hubo varios Noés Sí, señor. que se Y, salvaron del y diluvio. varias civilizaciones las escribieron. Lo que pasa es que como los judíos estuvieron rotando de aquí para allá con varios pueblos y estuvieron presos, fueron esclavos, recibieron muchas historias sobre inundaciones y sobre Noé. Por ejemplo, el Génesis, que hablamos de Adán y Eva, hay más de 17 clases diferentes en Mesopotamia de la historia de ellos. Aparte de otros Génesis, de otras denominaciones, civilizaciones que son parecidas. Entonces nosotros queremos coger la Biblia como universal y eso no lo podemos hacer porque no tiene un valor universal totalmente, Ok. sino es un pueblo que escribe su historia, su origen, escribe qué le sucedió para las nuevas civilizaciones. Ahora, hay un modelo conductual, el cual usted a través del mito y la leyenda trata de transmitir a sus hijos. Entonces, ¿qué es? De que Noé estuvo firme, le creyó a Dios, confió en Dios y triunfó. Así como muchos otros en la Biblia. Entonces, son modelos y patrones que más que especificarse de cómo fue genéticamente que cogió los animales y cuáles eran más hay enfermos o más hipótesis sanos, y todo. ya usted puede meterle todo lo que quiera. Pero para terminar la historia, porque estamos viendo al final, cuando se calma el diluvio y el arca sobrevive con Noé, sus secuaces, sus animales y todos están allí, se sabe o se dice, cuando el diluvio se va, no exactamente en qué parte del mundo quedó. Llegó de otra civilización que se salvó del diluvio. O sea, cuando escampa, me estoy imaginándome aquí el cuento. Escampa, deja de llover, pero está la marea o está toda la inundación. El arca sigue navegando hasta llegar nuevamente a tierra. Bien Digamos, sea- se normaliza Bien las sea que lluvias, el agua. Exacto, la el lluvia, nivel. la lluvia calma. Empieza obviamente pero pues queda la inundación, que poco a poco se va. Sí, Entonces, señor. aquí plantó Oscar el padre, me dirá cuál es la que está válida. Que el agua se vaya, para que me entiendan, secando hasta que el arca se traba otra vez contra la tierra y ahí queda. O que haya naufragado hasta llegar a tierra donde no hubo inundación.
donde habían las otras personas, que estamos diciendo, se suponía que, voy a suponer algo, que en América Latina, por allá había un pedacito pequeño de tierra que no se inundó, y allá llegó el arca, y se baja Noé como un pirata, con gente y todo, baja sus animales y allá lo recibe otra gente, y dice usted, bueno, llegó un loco en un barco con gente, o será que sí, la inundación baja, y Noé dónde queda anclado, esa es mi pregunta. Ahí vamos, ahí es un punto fundamental. Yo le puedo decir que pueden ser las dos anteriores, la fusión de las dos, porque por eso lo buscan mucho, o lo siguen buscando en el monte Ararat, porque allá se supone que él quedó clavado, anclado en la cima, según la tradición de la Biblia y tradiciones de otros pueblos, digamos apócrifos o secretos o antiguos. Por eso es que tanto investigador le ha gustado ir allá y no, pues han arriesgado hasta su vida en general. Y cuando él está en ese proceso, ellos bajan, sueltan. Primero, él tiene que tener una confirmación, y en la epopeya de Gilgamesh hay muchos paralelismos muy parecidos, y en la versión de Egipto, donde manda naves. Entonces en el Noé, en la Biblia habla que mandó un cuervo, y esa porquería no volvió, y mandó después una paloma, y esa sí trajo una ramita, exacto, donde le estaba diciendo a él, hermano, ya. Entonces escampó, mandó el chulo, se perdió, mandó la paloma, volvió. Eso es lo que dice el relato. En lo que se puede analizar y lo que se puede pensar, puede ser que llegó un momento que la embarcación encalló en algún lado, fue bajando la marea, se fue normalizando todo, él fue bajando con los animales y toda esta cuestión, y empezó a buscar, y en eso también encontró que había otra gente de otros lados, y empezó a ver ese tipo de poblacionamiento, digámoslo así, en ese momento. Pero por eso les digo, no podemos tomar a Noé como si fuera el salvador total de la humanidad, porque sí, que fue el único que quedó. Exacto. Esa parte no la tenía clara y chévere. Yo pensé que de pronto si el diluvio había sido mundial y se salvó Noé con sus amigos y los animales y otra vez desde ceros. Pero ahí venía lo que los otros decían. Entonces Adán iba donde quedaron, no, ese fue el Adán. Claro. Pero lo que el padre dice es que todas estas historias vienen por un camino diferente o algo. Pero chévere lo de Noé, obviamente sin decir que fue verdad, que el diluvio fue en parte del mundo. Que Dios dijo, bueno, a todos estos que se portan mal voy a mandar un aguacerito, pero no va a ser para todo el mundo, pero sí a la gran mayoría. Y Noé fue uno de los que salvó, y de pronto se encontró con más gente, o ancló, como el padre dice, de pronto en algún lado, y ahí se bajan del arca, me imagino, padre, y empiezan nuevamente de ceros. A poblar, a iniciar lo que ha hecho la civilización. Por eso yo hablaba desde el principio que la historia no es lineal. Entonces, ¿qué hace el ser humano? El ser humano es un luchador incansable, en el cual se destruye toda una organización, pasa el tiempo y vuelve desde ceros a levantarse. Por eso les hablaba del Imperio Romano y la Edad Media, cómo llegó el declive del Imperio Romano y cómo la Edad Media quedó en el oscurantismo. El oscurantismo es que quedó en la oscuridad, o sea, en la ignorancia, y entonces ahí le tocó a la iglesia entrar y organizar, y eso era un problema y era una ignorancia. Eso fue retrocederse 10.000 años, con eso les digo todo. Y de nuevo empezar a organizarse hasta cuando llegamos nosotros. Ahora, hay una cuestión que es histórica, y hay una cuestión que es arqueológica, y otra es mitológica, otro es lo que nosotros queremos oír. Hablemoslo, por ejemplo, de Napoleón, hablándolo de hace 200 años. Decían que él era bajito, pero es que no era bajito. Lo que pasa es que los ingleses se la montaban y lo querían difamar, y en los pasquines que sacaban decían, se burlaban y lo pintaban a él bajito. Él medía 1,76 m, que para esa época y para la gente de allá era alto. ¿Sí me comprenden? Simón Bolívar lo pintan muy guapo, pero él no era muy guapo y no era tan alto como lo pintan. Y el que haya estudiado un poco sobre historia patria, pues sabe que eso fue ya una cuestión que fue adaptándose. Exacto. Entonces, lo más importante del relato de Noé es que trata de decirnos de que a pesar de las pruebas, dificultades, Dios está con nosotros, y que si somos fieles a Él triunfamos y salimos adelante, si le creemos las promesas que Él nos da. Entonces,
entrar ya a profundidad a lo que es la teología, la especulación teológica se llama eso, es muy complicado porque no podemos generalizar todo en ese mismo concepto. Cuando hablemos de Adán y Eva, vamos a ver que hay una diferencia muy grande a lo que nosotros creemos y que creyó la iglesia hasta la Edad Media, que era cierto, verídico, a lo que realmente ha sido sucedido. Eso no desvirtúa el mensaje que trae la Sagrada Escritura, ni se burla, digámoslo así, como un cuento de lo que sucedió. No, trata de explicar ciertas cosas que han sucedido a la humanidad. Y es que el diluvio sí ha sucedido, porque hay muchas civilizaciones que han hablado de él y tienen su versión personalizada de Noé y de cómo fue las cosas. Entonces podemos ver que sí, la humanidad ha pasado por muchos momentos críticos, cómo la humanidad se destruye, cómo grandes civilizaciones se destruyen y vuelve el ser humano a crecer. Ahorita tenemos más tecnología, pero como hablábamos, el ser humano es la misma cosa. Y llegará algún día al borrón y cuenta nueva. Es posible, hablamos del apocalipsis, de las diferentes teorías. Que vuelvan y nos borren y y exista un nuevo Noé, algunos que se salven y empiece esto de ceros. Ahí está el patrón del ser humano, que el día que hablemos de profecías y del apocalipsis hablamos de ese tema que es bien interesante. Monseñor Andrés Tirado hoy con la historia de Noé y su arca. Esperen al Padre nuevamente la próxima semana en el especial de Semana Santa. Pasará un par de días hablando de la Semana Santa como tal. Queda pendiente hablar de Adán y Eva, y cada vez que viene el Padre nos cuenta un cuento de manera agradable para informarnos, pero no para decirnos la verdad ni la mentira. La creencia de él, y que usted vaya a los libros, investigue y saque una conclusión. Pues Monseñor, como siempre, quiere dar las gracias por ese relato de hoy de Noé y su arca. Los que quieran encontrarlo a usted para hablar con usted un rato, sabemos que usted también pues ayuda a las personas en temas de posesiones y todo eso. Sí, para los chukis. ¿En dónde lo encuentran a usted? Bueno, cursos, conferencias, tengo una escuela que es presencial y virtual sobre estos fenómenos. Hace muchos años me dedico a la ayuda en sanación, liberación, progreso, prosperidad, ayuda sobre todo en exorcismos, ayuda en el hogar, restauraciones de hogar, espiritual. El 600-3445, llamar por favor en las tardes. La gente se emberraca porque llama toda la mañana y no le contestan. Pues claro, porque es por la tarde. Entendamos, es por la tarde. Padre, pero madrugue, bueno. No, yo tengo otras actividades. El gimnasio. Hay varios libros que pueden también adquirir. Yo estoy haciendo deporte, no crea, ya he bajado. No, por eso le digo. Esa barriga pocholera hay que exterminarla. Por eso le digo, usted toda la mañana está haciendo. Mis cuchitas fans que no las puedo defraudar. ¡Ja! Entonces me pongo churro y, mejor dicho, las camanduleras me siguen. Entonces, si necesitan ayuda espiritual, pueden llamar en Twitter, Instagram, Facebook, buscar en Google, en San Google, Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, Monseñor Andrés Tirado, Padre Andrés Tirado, Arzobispo Andrés Tirado, Monseñor Andrés Tirado, como aparezcan ahí, pueden llamar, pedir una cita, una consejería. Tenemos varios proyectos sociales, espirituales, y esperamos pues que Dios nos siga colaborando y Dios les siga ayudando. Me escribieron ahorita un mensaje desde la catástrofe que están viviendo ahorita, que no ha llegado ayuda humanitaria de la Cruz Roja ni de otros lugares, entonces que por favor, es como un aviso social, digámoslo así. Quién sabe qué se estará impidiendo que esas ayudas lleguen. Obviamente seguir orando por estas catástrofes, porque Colombia es muy susceptible a muchas de ellas y el mundo entero, y aunque no entendamos por qué ocurren las cosas, Dios en todo tiene un propósito, y pidámosle al Señor de que esta gente sea bendecida y que salgan adelante, y así como está demostrado a través de la historia de que el ser humano pierde todo, y lo único que le queda es la fe, se reconstruye a sí mismo y ha montado imperio tras imperio y ha sobrevivido y ha salido adelante, y con la ayuda de Dios, la oración y de todos nosotros los colombianos vamos a salir adelante. Esa es la fe que tenemos que unirnos en ese proyecto, algunos crean que sí existió o no existió. Lo importante es que Dios sí existe,
que es algo muy personal, que es algo que se vive, dependiendo del Dios que usted le quiera poner el nombre, la espiritualidad, la religión que quiera. Lo importante es ser una persona justa, una persona buena, una persona que ayude a la humanidad, que busque ser mejor, y una persona que busque transformar este mundo para bien. Les deseo una feliz noche, muchas bendiciones. Voy a tratar de no hacer la introducción porque se me duerme Daniel. No, tranquilo, que en Semana Santa tenemos 4 días de especial, entonces puede hacer la introducción de la introducción. Desfóguese, monseñor, todo lo que no pueda hablar, háblelo. Todo en Semana Santa era bienvenido, padre. Miles de bendiciones y muchas gracias a todos.